los derechos fundamentales de esta menor que tenía su filiación alterada porque no había podido aparecer como hijas de sus dos madres, y se ordenó a la registraduría registrarlas y determinar entre ellas, como siempre se ha manifestado desde que estos temas salieron a la luz o que se están desarrollando, pues poner el apellido de una u otra como ellos mismos internamente acuerdan. Poner primero el apellido de una, después el de otra, como ellos elijan para ese momento. Surge lo primer interrogante, un interrogante con relación a la presunción de hijos concebidos durante uniones maritales. Todos sabemos que la unión marital es un estado civil, porque así la Corte Suprema de Justicia lo ha venido reconociendo desde el año 2008, y ese estado civil puede concurrir con el estado civil de cónyuges, ¿sí? Puede una misma persona tener matrimonio vigente y tener unión marital de hecho vigente. Por eso esa teoría tradicionalista de que el estado civil es único, pues ya se empieza a revaluar, es uno nomás, es indivisible, ya se empieza a revaluar, ¿sí? Es posible totalmente que una persona tenga cónyuge y tenga compañero permanente. ¿Cuándo tendrá cónyuge compañero permanente? Cuando hubo una separación de hecho, no una terminación legal del matrimonio, y una vez se da esa separación, empieza una unión marital de hecho. Pregunta: ¿qué pasa con el hijo concebido durante esa unión marital de hecho? Como el matrimonio está vigente, entonces podemos decir que es un hijo presunto matrimonial. O sea que podemos desconocer la unión marital de hecho y decir que como el matrimonio fue primero, entonces el hijo es presunto matrimonial y que no va a ser hijo presunto extramatrimonial o de la unión marital. Yo pienso que eso es un interrogante meramente formal, ¿sí? Pienso que si la relación que está vigente, la que está surtiendo efectos como proyecto de vida familiar, es la derivada de la unión marital de hecho, pues el hijo debe estar cobijado es con la presunción de hijo de la unión marital de hecho. Ah, pero entonces, como hay un matrimonio, entonces yo lo voy a registrar como hijo del cónyuge. Un momentico, hay también unión marital de hecho, y esta unión marital de hecho también genera presunción. ¿Por qué le vamos a dar mayor importancia a la presunción del matrimonio que a la presunción de la unión marital de hecho? Es que esta fue primero en el tiempo, pero esta está vigente, la relación de esta está vigente, ¿sí? No existe ningún fundamento para que prime la presunción del matrimonio sobre la presunción de la unión marital de hecho. En mi criterio, debe ese hijo registrarse como hijo presunto, pero de la unión marital. Porque si no, imagínense qué vuelta voy a poner yo a ese menor registrándolo como hijo del cónyuge, posteriormente impugnando para que se establezca que es hijo del compañero permanente. La solución sería mucho más nefasta que el problema. Y se presenta también otra inquietud. ¿Qué pasa con los hijos que nacen dentro de los 300 días siguientes a la terminación de la unión marital de hecho? Podríamos decir que son hijos presuntos, presuntos de la unión marital, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando comencé la charla manifesté que los hijos presuntos son aquellos cuyo nacimiento se presumían, cuyo nacimiento se daba a partir del día 180, perdón, del día 181, ¿sí? Hasta el día 180, los que nazcan a partir de ahí, o sea, a partir del día 181, se presumen que son hijos concebidos durante el matrimonio, pero esa presunción se extiende hasta los que nazcan hasta el día 300 de la terminación de la unión marital, de la terminación del matrimonio. Esa misma extensión de esa presunción la puedo hacer frente a la unión marital de hecho. Es decir, yo termino la unión marital de hecho hoy y un hijo nace al día 200, al día 250.
ese hijo se va a entender como hijo presunto de la unión marital de hecho. Pienso que sí. ¿Sí? Así específicamente la norma lo haya circunscrito para los hijos del vínculo matrimonial. Considero que no hay ningún criterio de diferenciación para no poder aplicar esa presunción frente a los hijos que nacen hasta el día 300, contados desde la terminación de la unión marital de hecho. ¿Cuál es lo único? Pruebe, como ya ahorita lo dije, que existió una declaratoria de unión marital de hecho y hasta cuándo existió esa unión marital, porque ahí sí me va a interesar no el extremo temporal del inicio, sino también el extremo temporal de cuándo terminó esa unión marital de hecho. En esos casos vamos a tener a esos hijos, según mi criterio, como hijos presuntos de la unión marital de hecho. Tercer caso que se plantea. La legitimación, como ya lo vimos, se presenta o la norma la tiene regulada artículo 236 y siguientes del Código Civil para los hijos que son concebidos antes del matrimonio, nacen después, o los que son concebidos antes, nacen antes, pero se legitiman con el matrimonio posterior de los padres, sea porque ya estaban reconocidos o porque se hace la legitimación voluntaria. Pregunta, ¿también se podrá legitimar, ¿sí?, a través de la unión marital de hecho? O sea, ya yo no voy a contraer matrimonio, sino que lo que yo voy a hacer es formar una unión marital de hecho. Hago el planteamiento, quedo en embarazo de mi novio, ¿sí? No estamos casados, no somos compañeros permanentes, tenemos simple y llanamente una relación de noviazgo. Él vive en su casa, yo vivo en mi casa, tengo 5 meses de gestación y a partir de ese momento nos vamos a vivir juntos. A partir de ese momento nos vamos a ir juntos. O pongámoslo incluso más cerquita, al mes 8 me voy a vivir con él, ¿sí? El hijo no nace pasados 180 días desde el inicio de la unión marital. El hijo nace cerquitica, ¿sí? Al comienzo de la unión marital. Supónganse ustedes, nacen a los 30 días del comienzo de la unión marital. Yo podré hablar de legitimación, pero ya no por matrimonio, sino por unión marital de hecho. La ley no lo consagra. Si yo hago una interpretación absolutamente ceñida a la norma, pues no podría aplicar esa legitimación, porque muchos me van a decir, no, es que es un asunto de filiación y la filiación está regida por normas de orden público, ¿sí? Está regida por normas de orden público. Por consiguiente, pues yo no me puedo inventar legitimaciones en virtud de uniones maritales de hecho posteriores, pues porque la norma no lo trajo y si eso hubiese querido la ley, pues lo hubiera introducido con la ley 1060 de 2006. Pues les podrá parecer un criterio muy laxo, muy poco legalista, qué sé yo, como lo quieran denominar, pero yo considero que sí es posible. O sea, ¿por qué? Porque si no, ¿por qué motivo voy a diferenciar entre el matrimonio a la unión marital de hecho? Es de superior jerarquía un matrimonio que establecer una unión marital de hecho, como lo dice la Corte, es un criterio sospechoso. Entonces, si yo puedo legitimar por matrimonio, ¿por qué no puedo legitimar por unión marital de hecho? Porque ese hijo que fue concebido antes de la unión marital no puede adquirir la categoría de hijo presunto de la unión marital de hecho porque su nacimiento se da después. Acredítense en todos los otros elementos que me exigen las normas de legitimación, pero considero que sí sería un criterio sospechoso dar la posibilidad de legitimación solamente para eventos de matrimonio y no para eventos de unión marital. Pasemos a otro tema. Es el tema de cómo se destruye la filiación presunta. ¿Cómo se destruye la filiación presunta?
ya sea presunta matrimonial o ya sea presunta extramatrimonial o de compañeros permanentes. La forma de destrucción de las presunciones se encuentra establecida en los dos mismos artículos que acabamos de leer, que son los artículos 213 y 214 del Código Civil. El primero de estos artículos establece que la presunción se puede echar al suelo mediante un proceso de investigación, que es una acción de reclamación de Estado, o mediante un proceso de impugnación. En el sistema anterior a las 1060, solamente el marido, mientras él viviera de forma privativa, podía iniciar el proceso de impugnación de la paternidad. Y la única excepción era el hijo. O sea, el hijo en cualquier tiempo, porque la norma así lo decía, y solamente el marido, padre presunto, podría accionar para destruir esa presunción, y la forma como accionaba era a través de un proceso de impugnación. Solo impugnación. En vigencia la norma anterior no podía venir el verdadero padre, no podía venir la madre, no podían venir los herederos a título personal, podían venir los herederos, pero se actuaban como continuadores de la personalidad de ese marido que había muerto, ¿sí? No podían concurrir esos terceros con interés actual, solamente la facultad de impugnación estaba atribuida al marido. Actualmente, con la Ley 1060/2006, ¿quién puede destruir las presunciones de hijo presunto del matrimonio o de hijo presunto de la unión marital de hecho? Tenemos primero el padre presunto, ¿sí? Ese padre que puede ser el cónyuge o el compañero permanente a quien se le atribuye la paternidad. O puede ser la madre presunta, que puede ser la cónyuge o la compañera permanente a quien se le atribuye la maternidad. El término aquí es de 140 días contados desde que el padre presunto tuvo conocimiento de que no era el padre biológico. ¿Listo? Entonces, ¿qué término tiene el padre presunto? Y me van a excusar, pero por facilidad siempre me refiero al padre, a pesar de que la ley 1060 establece que esta presunción es tanto frente a la mujer como frente al hombre, frente a la mamá como frente al papá, pero por facilidad me voy a referir solamente al padre presunto. Ya ustedes saben que se aplican también a la madre presunta. El término es de 140 días, que son días hábiles, ¿sí? Contados desde que el presunto padre tuvo conocimiento de que no era el padre biológico. Y este tema le da a uno pues mucha, o abre la compuerta, o abrió la compuerta para muchas interpretaciones. ¿Cuándo sé que yo no soy el padre? Inicialmente, quien iba a impugnar, o inicialmente se dijo lo siguiente: quien va a impugnar puede saber que no es el verdadero padre por muchas fuentes, como la revelación de su cónyuge, o por un examen de genética, o por revelación de terceros. De suerte que le basta la noticia más o menos cierta de no ser el padre, sin que se exija certeza. De ese modo, el inicio de la caducidad se apoya en la posibilidad que tiene el interesado en acudir a la Administración de Justicia para que decida sobre la filiación. Pongamos acá mucha atención. Inicialmente, cuando esto se suscitó, porque ya traíamos una corriente jurisprudencial anterior a la ley 1060, surge entonces el tema: ¿cuándo empieza a contarse los términos
de caducidad, porque estos 140 días es un término de caducidad, para impugnar la filiación presunta. Estos 140 días empiezan a correr, según inicialmente se interpretó, y ahí hago énfasis, inicialmente, desde que él por cualquier evento empezaría a dudar de su paternidad. Entonces podía que su cónyuge le dijera, usted no es el padre, la verdad, mire que la niña no se parece a usted porque yo tuve relaciones por esa época con este y este señor. O puede suceder que otras personas le hayan manifestado, no, mire, esa niña no es suya. Durante ese tiempo, mire que usted salía mucho de viaje y ella sostenía una relación sentimental con estas personas. O puede que él haya hecho un examen de genética y a partir de ese momento se haya dado cuenta. Inicialmente la jurisprudencia entonces estableció el término a partir del cual se empezaba a contar desde el momento en que surgiera la duda o surgiera la sospecha de la paternidad. Sin embargo, esta línea jurisprudencial ha sido totalmente cambiada y podemos decir que ahora, de manera pacífica, la duda, la sospecha, la inquietud no me genera el inicio o no me genera el inicio para contabilizar el término de caducidad. A partir de la nueva corriente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, porque en eso no están de acuerdo, el término empieza a contar a partir de la fecha en la cual se tiene certeza de que yo no soy el padre biológico. Ejemplo, a mí me dicen, supónganse que yo soy un varón, a mí me dicen que mi hija no es mi hija. A mí me dan dudas, empiezo a sospechar, pero la verdad yo la quiero mucho, yo llevo 2 o 3 años con la niña, la trato con mi hija, ella me trata, hay un vínculo sentimental, amoroso, afectivo, ¿sí? Y realmente a mí me hubieran podido decir eso y no me importa, yo no voy a demandar la filiación, la impugnación. Pero llega un momento en que a mí ya me lo dicen tanto y ya veo tantos comportamientos que yo ya tengo unas sospechas más fundadas y con esa sola sospecha presento la demanda de impugnación. Y yo digo, señor juez, me han surgido sospechas, yo creo que esta niña no es mi hija, me han comentado que no lo es. Para determinarlo con certeza, solicito que se decrete y practique la prueba de ADN. A partir de ese momento, adquiero la certeza y por consiguiente, a partir de ese momento, empieza a contarse el término de caducidad. Pero ya estoy en el proceso. Perfecto. Todavía no había empezado a correr en contra mía el término de caducidad. Diferente hubiese sido que de tanta insistencia de terceros, de la cónyuge, de mis familiares, etcétera, yo me hubiese ido con la niña y me hubiese hecho una prueba de ADN. Si extraprocesalmente yo me hice una prueba de ADN y confirmé con la certeza absoluta de que ella no es mi hija, a partir de ese momento me empieza a contar el término de caducidad de los 140 días. Vamos a acabar de leer quién más puede impugnar esta filiación presunta y posteriormente vamos a ver unas jurisprudencias, unas 2 sentencias o 3, no recuerdo bien, 2 o 3, que nos hablan del tema de el inicio del cómputo del término de caducidad a partir de la fecha en que se tiene certeza de que no soy el padre biológico. Hay algo importante para hacer mención antes de seguir. No siempre la certeza se obtiene de la prueba de ADN. Puede que la certeza yo la obtenga de otros medios probatorios. Puede que yo tuviese o tenga la certeza que biológicamente, ¿sí?, yo no puedo
concebir, o sea, no puede dar lugar la concepción, o que biológicamente ni siquiera puede darse lugar a la relación sexual. Entonces no tengo que esperar la prueba de ADN. Tengo otros medios de prueba frente a los cuales yo a partir de ese momento, con absoluta certeza, sé que yo no soy el padre de esa niña, porque sé que no puedo concebir o que ni siquiera podía, o pudiendo tener relaciones sexuales, pudiendo tener relaciones sexuales no puedo concebir o que ni siquiera puedo tener las relaciones sexuales. ¿Quién más puede impugnar la filiación presunta? El hijo presunto. Dice, el hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo y los antecedentes de esto descansan en el artículo 3 de la Ley 75 de 1968 y en la sentencia C-109 de 1995. Frente al hijo no hay término de caducidad. El hijo puede demandar en cualquier tiempo y ello obedece a que el desvirtuar la paternidad aparente pues define su verdadera identidad. ¿Listo? Entonces, el hijo no va a tener ningún término de caducidad. El padre biológico, esta fue una absoluta novedad de la Ley 1060 de 2006. El verdadero padre o el padre biológico no podía entrar a destruir la presunción de hijo matrimonial. Con la Ley 1060, pues el padre biológico sí puede entrar y destruir esa presunción de hijo matrimonial o presunción de hijo de compañero permanente. Y es más, lo puede hacer a través de una acción de investigación. Entonces, voy a entrar a probar que usted, joven, es mi hijo. Y por consiguiente, si biológicamente usted es mi hijo, pues de contera destruimos la filiación presunta matrimonial o extramatrimonial que usted tiene. El padre biológico no tiene término para impugnar la paternidad, lo que significa que puede impugnar en cualquier término. Esto también es importante, es otro argumento por el cual se reafirma que el padre biológico puede impugnar, pero lo desarrollaremos un poquito más cuando estemos viendo filiación extramatrimonial propiamente tal, no la presunta extramatrimonial, sino la propiamente extramatrimonial. Y es que la Ley 1060 de 2006 derogó el artículo 3 de la Ley 75 del 60. El micrófono debe abrirlo nuevamente, por favor. Les rogamos disculpas, se había ido la señal un momento, pero es que la reactivación de la cámara teníamos que hacerla desde el micrófono de la doctora. Listo, ya puede continuar. Listo. Jaime, qué pena, ¿hace cuánto tiempo estaba sin imagen? Solamente unos 5 minutos. La imagen, pero el audio se acaba de ir. Ahorita ya está otra vez. Perdón, pero ¿me escuchaban el Sí, discurso? sí, el discurso se estaba escuchando, sin ningún problema. Gracias. Bueno, entonces, bueno, listo, entonces continuemos.
volvamos. El artículo tercero de la Ley 75 de 1968. Discúlpenme, por favor. Esa norma establecía que no se podía reconocer al hijo de mujer casada. Este artículo tercero de la Ley 75 del 68 fue derogado por la Ley 1060 de 2006, que pues, hizo una derogatoria expresa a este artículo. Por consiguiente, a partir de esa derogatoria se ha establecido entonces que el hijo de mujer casada puede ser reconocido como hijo extramatrimonial, que es un tema que posteriormente vamos a ver. Aunado a lo anterior, también pueden impugnar la madre, ¿sí? Es importante aclarar que la madre puede impugnar a título personal, tiene un derecho propio para hacer la impugnación, o como representante legal del hijo presunto. Si actúa como representante legal del hijo presunto, entonces, pues lógicamente, como está obrando el nombre del hijo, pues no va a tener término de caducidad. Si está obrando a título personal, es desde el momento en que tenga conocimiento de que o ella no es la madre biológica, o de que, porque también puede impugnar la del padre presunto, o de que el padre presunto biológicamente no es el padre presunto. Y existe la posibilidad de impugnación por parte de los herederos y por parte de los ascendientes del presunto padre. Herederos y ascendientes del presunto padre. Vamos a revisar estas dos normas. ¿Qué me dice el artículo 219 y 222 del Código Civil? Los invito para que miremos estas dos normas, 219 y 222 del Código Civil. 219. Los herederos podrán impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre, o con posterioridad a esta, o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo. Ese de lo contrario no va. El término para impugnar será de 140 días. Pero cesará este derecho si el padre o la madre hubieran reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público. Si los interesados hubieran entrado en posesión efectiva de los bienes sin contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción en cualquier tiempo que él o sus herederos le disputaren su derecho. Entonces, quedémonos en el primer inciso. Impugnación por los herederos. Permite que los herederos puedan impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre, o con posterioridad a esta, o desde el momento en que conocieron del nacimiento, o con posterioridad a esta desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo. Este artículo 219 del Código Civil legitima a los herederos a título personal, ellos, no como continuadores de la personalidad del causante, sino ellos mismos, para adelantar un proceso de impugnación. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué hago énfasis en que es una acción personal y no una acción que ellos reciben como herederos, sino una legitimación propia que les da la ley. Y tenemos el artículo 222 que dice que los ascendientes del padre o de la madre tendrán derecho para impugnar la paternidad o la maternidad, aunque no tengan parte alguna en la sucesión de sus hijos. Es decir, los ascendientes, así no tengan la calidad de heredero, podrán también impugnar, pero únicamente podrán intentar la acción con posterioridad a la muerte del padre o de la madre presuntos. Esa parte pues la agrego yo. Y a más tardar dentro de los 140 días al conocimiento de la muerte. Observaciones frente a estos artículos. Primera, heredero, legitimado a título personal, es una acción que la doctrinaria y jurisprudencialmente la denominamos iure proprio. Ellos pueden entrar
a demandar y pueden ser herederos legales o testamentarios. Puede que la ley le dé la calidad de heredero